Saludos, amado amigo, amado. Te bendiga. Estamos aquí en una nueva presentación de la palabra de Dios. Yo quiero estar hablando acerca de un pasaje que se suele repetir mucho, pero parece que no ha habido como una especie de profundidad en la explicación del pasaje. Y eso está en 2 Corintios 5, del verso 15 al 17. Y voy a incluir el 21 en la medida que pueda y Dios me ayuda a que esto se dé. Yo les quería compartir de que hice un nuevo contacto en Washington DC pues para por intentar encontrar las cosas que había, pues lo último que me restaba por recuperar en Washington DC para ya recuperar todo completo. Eh, Nada, y le he seguido seguimiento a eso porque ya falta solamente terminar con eso y ya estaría todo completado de todo lo que ya he recuperado. Entonces, les quería también compartir de que he estado orando por Karol G, como les decía, pero a diferencia de otras experiencias, el más beneficiado que ha salido de esto he sido yo, en parte porque me ha motivado a cosas más grandes en Dios, a experiencias de gozo, porque después que yo pues le presento para salvación, en obediencia, después acá cae como una especie de, de, de vino celestial a mi vida y aceite celestial a mi vida que me lleva a mí a un crecimiento progresivo y de sanación y de avivamiento a solas con Dios en mis tiempos de oración, y ha sido algo sorpresivo. Yo me imagino que el diablo no debe estar muy contento con ella, Señor lo reprenda, porque pues el orar pues por una persona, cuando una persona orar por una persona y esa persona te lleva a ti a motivarte a buscar a Dios, eso es algo que molesta al infierno y a este mundo. Así que dicho esto, yo quiero comenzar leyendo la gloria de Dios. Y por todos murió, el verso 15, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, de que Cristo murió no para que yo pudiera vivir la vida que yo quisiera, sino para que yo viviera para aquel que murió, porque cuando uno es esclavo del pecado, el pecado no da independencia a la persona. La persona vive independiente de Dios, pero vive dependiendo de alguien. Nosotros siempre vamos a depender de alguien. Como seres humanos dependemos de Dios o dependemos del pecado. Porque el pecado lo único que hace es separarnos de Dios, pero no nos da libertad. Nos mantiene atados para que no podamos servir a Dios. Así que dice que Cristo murió para pegarnos, porque una vez Dios libertó a Israel de la esclavitud, no lo dejó en desbandada, al contrario. La libertad es un desconocido para el esclavo, que solamente Dios conocía lo que es la vida en libertad. Así que para poder vivir la vida realmente en libertad, hay que estar apegado a Dios. Como dijo el rey David, o el salmista David, mi alma está pegada a ti. Así que realmente, en el Salmo 63, así que realmente nosotros vamos a depender siempre de alguien. La pregunta aquí es, ¿de quién dependemos, para bien o para mal? Para Dios, obviamente, para bien. Para el pecado, para mal. Lo que pasa es que, porque hacer lo que yo quiera no es libertad. Porque hacer lo que yo quiera es algo que cualquiera puede hacer. Cualquiera puede vivir así como quiere. Eso no es libertad. Libertad es poder ser quien soy para Dios y que yo pueda ser útil para Dios. O sea, porque en el pecado no éramos útiles para Dios, en ninguno de los sentidos. Pero en Cristo podemos ser útiles para Dios. Y para eso Cristo nos rescató, para que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Y dice, de manera que nosotros aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Puede que Pablo y los corintios no conocieran a otros según la carne, pero muchas de las veces hasta cristianos hacen eso. Conocer a otros según la carne implica, pues, reconocer a otros por sus méritos terrenales. A veces en las iglesias dicen, por aquí tenemos al abogado o al doctor fulano de tal. Y el abogado y el doctor fulano de tal no es creyente. Y a veces se le da respeto a un creyente que no le pertenece a Dios y es un esclavo de Satanás, o de la serpiente antigua, que no ha nacido de nuevo. Se le da más respeto a esa persona, y entonces al hermano que está en Cristo, no, siéntate ahí en el último banco, olvídate. Y si son personas a veces de la tercera edad, a veces hasta los marginan, no, siéntate ahí en una esquina, pero al doctor, al que es un hijo
dijo el diablo, porque no ha nacido de nuevo, no, siéntate aquí al frente porque es el doctor. Pero Pablo y los Corintios no hacían eso. Así que, y realmente cuando yo tuve la experiencia de ver el infierno, yo le pedí a Dios querer ver gente famosa, porque es bien fácil decirle a un borracho o a una persona de por ahí, por poner un ejemplo, te vas a perder si no te arrepientes. Pero ¿y el famoso? Y yo decía así en mi mente, cuando yo vi el infierno lo vi vacío. Entonces, para Dios no hay nadie famoso. O sea que cada vez que yo, para Dios, esta persona por la que estoy llorando, para el mundo secular es famoso, pero delante de Dios es una persona más. Así que dice, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Aquí es donde voy. De modo que si alguno está en Cristo, aquí es donde voy. De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Usualmente en las iglesias o en las tradiciones, en las interpretaciones tradicionales dicen, es que las cosas viejas pasaron, como que quien era yo en el pasado, mi pasado ya no importa, o sea, porque mi pasado ya no importa porque ya las cosas viejas ya pasaron, pero Pablo no está diciendo esto solo tanto por eso, mayormente dice, cuando la Biblia dice que yo soy una nueva criatura, quiere decir que ya en mí hay una nueva naturaleza, que es la naturaleza divina que habla el apóstol Pedro en el primer capítulo de su segunda carta, de 3 al 11. Y también habla del fruto del Espíritu. Pablo está hablando del fruto del Espíritu que hay en nosotros por el amor de Dios. Y por esa razón ya somos nuevas criaturas, porque vieja criatura implica estar en Adán. Adán es separación con Dios. Adán eligió en el Edén separarse de Dios, querer vivir sin Dios. Eso fue lo que Adán decidió en el Edén. Pero en Cristo, Cristo siempre se mantuvo dependiente del Padre hasta que murió en la cruz y resucitó y ascendió a los cielos. Y esa es la vida nueva que hay en nosotros, porque antes nosotros no teníamos ninguna comunión con Dios. La mayor parte de la gente dice, no, yo tengo comunión con Dios porque lloro todos los días, pero comunión con Dios no es orar solo, o comunión con Dios es tener la vida de Dios dentro de mí. Ahí es donde yo tengo comunión con Dios, porque Dios vive dentro de mí como persona. Yo vengo a ser la morada de Dios. Antes del Espíritu Santo morar en mí, eh, antes del Espíritu Santo morar en mí, no moraba Dios, moraba el otro, pero ahora vino a morar Dios. O sea, y Satanás es el príncipe de este mundo. Así que realmente cuando estamos en Cristo, nosotros venimos a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. También dice aquí, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Verso 21, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, que Cristo cambió nuestro récord. Cristo murió como el culpable que éramos, para que nosotros pudiésemos tener la justicia que Cristo tenía y nos la imputó a nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador, somos declarados justos delante de Dios porque recibimos el récord de Jesús. Así que ninguno de nosotros, ninguna persona, se va a salvar y va a entrar al cielo por buenas obras. Porque las buenas obras no tienen el poder de transformarnos, solo el Espíritu Santo. Y el nuevo nacimiento nos hace nuevas criaturas en el Espíritu de Dios. Así que, amado amigo, hermano, Dios te bendiga. Yo espero que este video te sea de bendición. Como siempre, agradecido por tu sintonía. Feliz día y que Dios te bendiga.